Hola a todos, mi nombre es Diego Gittelman, soy rabino en la Asociación Israelita Montefiore en Bogotá, Colombia, y para mí es una honra y un placer poder participar de este gran proyecto Mea Kolot 100 Voces, parte de este gran movimiento y el orgullo de ser parte de la Tnuá Masortí, poder transmitir los mensajes, los estudios y las reflexiones de 100 rabinos y rabinas diferentes de distintas partes del mundo, y esto es realmente algo hermoso. Y hoy me gustaría compartir con ustedes justamente, este proyecto se llama Mea Kolot, y me gustaría compartir con ustedes un poco y estudiar desde las fuentes esta idea de el shofar. ¿Por qué tocamos shofar? Y por eso, si me permiten, vamos a juntos estudiar y reflexionar sobre este tema. ¿Por qué tocamos shofar? Justamente esta es la primera pregunta que nos surge. Ya sabemos distintos motivos, ya lo hemos visto en distintos lugares, pero vamos un poquito más a ver si para recordar también nos sirve. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el shofar como tal, y ahora vamos a ver cuándo aparece esta palabra por primera vez, y cuál era la función del shofar y de qué material podía hacerse el shofar, por qué, quién determinó los sonidos del shofar y por qué tenemos que escuchar o tocar 100 sonidos. Entonces, primeramente, comencemos. La primera referencia que tenemos en la Torá, en el Sefer Devarim, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת לא עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם. Recordamos entonces que en el séptimo mes justamente en el texto bíblico es lo que hoy conocemos como el mes de Tishrei. Recordamos también que en los meses en la Torá y el primer mes era el mes de Nisan, el mes de la salida de Mitzrayim. Y lo que nos indica la Torá es que en el séptimo mes, en el primer día, deberíamos tocar o deberíamos escuchar, y esto que llamamos Yom Teruah. Interesante porque la Torá no nos especifica la forma del toque y no menciona la obligatoriedad del toque y tampoco nos menciona qué es esto del shofar o este instrumento que conocemos. ¿Qué es el shofar entonces? Comencemos primero por ahí. El shofar es uno de los instrumentos más antiguos que conocemos. Aparece 72 veces en el Tanaj, muchas más veces inclusive que el instrumento más nombrado, que era el arpa de David. Y el shofar, estas 72 veces que aparece en la Torá, su origen tiene que ver del arameo, que la palabra era shofara, que también venía del acadio, cuyo origen tenía que ver con el bóvido. Esto quiere decir, este instrumento pertenecía a la familia de mamíferos rumiantes de cuernos óseos permanentes, y esto es una de las condiciones justamente para establecer o pensar qué tipo o dónde, de qué animal podemos hacer el shofar. Simplemente tiene que ser de un animal kasher, preferiblemente de carnero, y esto también tiene que ver con el origen tal vez del shofar y con la lectura de la Torá justamente de Rosh Hashanah, y por eso se acostumbra que sea de carnero, aunque en realidad hoy ya sabemos que existen de otros animales. Lo que sí nos queda claro y que nos dicen las fuentes de la literatura rabínica es que el shofar no puede ser de vaca o de toro, ya que no tiene cartílago, ¿tá? Y no sirve para ser utilizado como shofar. Y también nos remite al Maasea Egel, el becerro de oro. Entonces, por eso que nuestros sabios nos indicaron que preferiblemente de carnero, de cabra, de antílope de pe o hasta de gacela. Bien, ¿dónde aparece esta primera vez la palabra shofar en nuestras fuentes? ¿Tá? Y vamos a ver que el shofar en su origen no tiene nada que ver justamente con lo que practicamos hoy. La primera fuente o la primera vez que la palabra shofar aparece en nuestras fuentes es justamente en el libro de Shmot, en el capítulo 19, con la entrega de la Torá,
Be'ar Sinai Ashankuló, y el monte Sinai estaba todo de humo porque el Señor había descendido sobre él con fuego. El humo se elevó como el humo de un horno y toda la montaña tembló violentamente, y ahí Ashofar Olech Behazak Meod. El estruendo del cuerno se hizo cada vez más fuerte. Ahí es la primera vez que tenemos la palabra shofar en nuestra Torá. Y esto va a inspirar después a Rabbi Saadia Gaón a colocar o escribir los 10 motivos por los cuales tocamos shofar. También, si recordamos, y cuando preguntamos shofar, lo primero que también nos viene a la cabeza es la conquista. En Yoshua, Perek 6, capítulo 6, versículo 5, cuando suene un toque largo en el cuerno, tan pronto como escuches ese sonido del cuerno, todo el pueblo dará un gran grito. Irú Kolaam Truag Dolá Benaflajo Matair, y las murallas de la ciudad se derrumbarán, y el pueblo avanzará cada uno al frente. Esto, entre otros motivos, entre otros momentos en el cual la palabra shofar aparece, pero, como les comenté, 72 veces aparece la palabra shofar. O sea, que realmente tiene una simbología bien importante. Si pasamos y seguimos un poco más adelante y ya nos vamos a la literatura rabínica, en el tratado de en la Mishnah, perdón, en el tratado de Sukkah, tenemos una referencia y seguramente todos ustedes cuando visitaron Israel estuvieron o en el centro Davidson o estuvieron donde hoy es el Kotel Masorti, en esa punta que era el lugar en el cual se tocaba el shofar y se anunciaba también la Hatzotzrot. ¿Y qué nos dice el tratado, en la Mishnah, que nos dice en el tratado de Sukkah? Nunca se tocaban menos de 21 toques en el templo y nunca más de 48. Todos los días había 21 toques en el templo y en la víspera de Shabbat se agregaban 6 toques. 3 como señal para la gente, o sea, para la gente que trabajaba en el campo, y recordemos, era el lugar más alto del templo, y se expandía el sonido, inclusive había un espacio que llamaba el Beit Atekiah, el lugar del cual se tocaba, y entonces se tocaban 6 toques, se agregaban en Shabbat, 3 para avisar a la gente que debía dejar de trabajar, y luego se tocaban otros 3, justamente para anunciar la llegada del Shabbat y la separación entre lo santo y lo profano. Veamos un poco entonces qué dice la literatura rabínica en relación a de qué material debe ser el shofar o por qué no de otro material. Y nos dice el shofar usado en Rosh Hashanah, shofar shel Rosh Hashanah shel Ail, Pashut. O sea, el shofar de Rosh Hashanah tiene que ser de Yael, y simple. Y su boca estaba cubierta de oro, y había 2 trompetas, una a cada lado, como vimos en el dibujo anterior. Y el shofar daba un toque largo y las trompetas un toque corto, ya que el mandamiento del día era con el shofar. O sea, vemos que después el shofar pasa a tener importancia ya en el tema de Rosh Hashanah, que hasta ahora en la Torá no aparecía nada. El tema de quién estableció las tequiot, o sea, cómo surgen los nombres de tequiá, shevarim, terúa. Bien, ¿qué hacen nuestros sabios? Toman como referencia los 3 momentos en el cual la Torá, 2 veces en el libro de Vaikra y una en el libro de Bemidbar, en el cual aparecen justamente este tema de la truá. En Vaikra aparece como Zichron truá, en Bemidbar aparece como Yom truá, y nuevamente en Vaikra aparece como Shofar truá. Esto da a nuestros sabios el fundamento para decir que debe tocarse en Rosh Hashanah 3 toques diferentes. Y lo que sí explican nuestros sabios es que el toque principal era la truá, y que debía tocarse antes de la truá una tequía. Y la tequía debía ser un sonido largo, sin pausa y único. Y la truá
de acuerdo con la interpretación de Onkelos, establece que la truá debería ser como un llanto. Entendamos que no tenemos explicación y no sabemos realmente qué era la truá, cuál era el sonido de la truá. En el tratado, en el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 33b, hay una discusión justamente de nuestros sabios que intentan explicar qué es esto del llanto. La truá debe ser como un llanto. ¿Qué es esto del llanto? Algunos opinan entonces que la truá no debe ser como un llanto, sino que debe ser como un suspiro. Esto que sale de nuestro interior hacia el exterior. Y esto también es importante recordar en el shofar. Y otros dicen que debe ser como aullidos. Y algunos argumentan que debe ser un sonido prolongado que incluya los dos anteriores, las dos explicaciones anteriores, un gemido y un aullar. Esta es la discusión maravillosa, sabia, en el tratado de Rosh Hashanah. Pero en el mismo tratado entonces de Rosh Hashanah, la discusión sobre qué entendemos como el llanto, surgen entonces las tres formas de la truá. Lo que conocemos como shvarim, los tres suspiros truncados, la truá, que son la secuencia de 9 fragmentos de sonidos quebrados, y la combinación entre ambos, que es lo que conocemos como shvarim truá. Esto es lo que nos llega hoy a nosotros. Esto es lo que hoy incorporamos y tiene que ver con el toque del shofar. Pero ¿cómo llegamos al número 100? Bien, si hacemos los cálculos y pensemos un poco y recordemos cuándo tocamos shofar en nuestras tefilot, fuera del mes de Elul, siempre estamos hablando del toque del shofar en Rosh Hashanah, y si recordamos, tenemos primero la tequía, la combinación entre tequía, shvarim, truá y tequía, que nos da 14 sonidos. Después tenemos la tequía, shvarim, tequía, que nos da 5. Y después la tequía, truá, tequía, que nos da 11. Esto totaliza 30. Entonces, lo primero, si recordamos, antes del servicio de Musaf, después de Kriyat Torah, después de la lectura de la Torah, tocamos y 30 sonidos, escuchamos 30 sonidos. Después en la Hazará, en la repetición, en la Midá, silenciosa, tocamos otros 30. En la Hazará, en la repetición del Hazán, tocamos otros 30. Y después se agregan otros 10 al final de nuestra tefilá. Y ahí totalizamos el número 100. Realmente, entendamos que también que estos primeros 30, y aquí entra algo también maravilloso, y yo cuando era chiquito, y mi sinagoga de pequeño era la sinagoga de Herzliya, en la calle Nicasio Oronio, y todos los que conocemos el Shield Herzliya en aquella época, al lado estaba el patio donde nos juntábamos a jugar a la pelota, pero en el toque del shofar era el momento en el cual todos volvíamos del lado de nuestros padres, del lado de mi papá. En esa época la sinagoga de Herzliya, el Beit Knesset de Herzliya, era separado hombres y mujeres, y todos volvíamos corriendo para escuchar el sonido del shofar. Y algo muy interesante, que recuerdo hasta el día de hoy, que es que cuando tocaban el shofar mi papá me cubría con su talit. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque él me decía que lo importante no es mirar a quien toca, sino que lo importante es escuchar el sonido del shofar. No importa quién toca, y la tradición también marca que los que somos Baleitkiá, los que tocamos, nos cubrimos con el talit, nos ponemos de espalda para que la gente no nos vea a nosotros, sino que pueda concentrarse y pueda sentir el sonido realmente penetrante del shofar. Y esos primeros 30 toques eran, yo me recuerdo, eran los toques en el cual todos dejábamos de jugar a la pelota y volvíamos del lado de nuestros padres para escuchar el sonido del shofar. Algunos dicen que estos 30 toques son los que deben ser escuchados y que después se fue incorporando los otros
toques, pero los primeros 30 eran justamente para aquellas personas que no podían quedarse todo el tiempo en la tefilá y no podían estar hasta el final. Entonces eran como que los primeros 30 toques del shofar eran los obligatorios. Algunos decían que los 30 toques iniciales eran para confundir al Satán, algo maravilloso de nuestra literatura y de nuestra tradición, esto de confundir al Satán, ¿no? Y por eso que en la víspera de Rosh Hashanah no tocamos en el mes de Elul el shofar, justamente para confundir al Satán. Algo maravilloso de nuestra tradición, y yo también me recuerdo que cuando el Baal Toquea se le trababa el shofar o no conseguía tocar, lo primero que se escuchaba era el Satán está intercediendo para que los sonidos del shofar no se eleven y no podamos hacer la teshuvá o este toque del shofar no interceda entre Akadosh Baruj Hu y nosotros. Maravilloso esto de nuestra literatura, y yo creo que muchos de ustedes también recordarán estos momentos de las tequiot. Pero bueno, volvamos entonces a lo que nos trataba. Entonces, ¿por qué los 3 toques diferentes? ¿Por qué 3 toques diferentes? ¿Por qué no puede ser uno si la Torá nos dice un toque? ¿Por qué no podría haber sido un solo sonido? Y esto tiene que ver, y nos cuenta en el siglo XIII, el Rosh, justamente en su comentario al Tratado Talmúdico de Rosh Hashanah, que dice que parte del pueblo en Rosh Hashanah tocaba unos tequiá, otros shevarim, algunos tocaban tequiá, otros terubá, y esto es lo que aparece justamente en Rabbi Abau, que fue él quien instituyó esta idea de los toques del shofar en la tierra de Israel. Y algunos tocaban tequiá, otros terubá, otros shevarim, y cada comunidad, dependiendo de su origen, dependiendo de sus costumbres, solía hacer escuchar cada año los toques nuevos y diferentes del shofar, hasta que se establece justamente por Rabbi Abau que primero debía ser una tequiá, después debía ser un shvarim, 3 sonidos de shvarim, y por último una tequiá. Y tal vez esto es lo interesante de los toques del shofar. Algo que nos une, algo que nos hace parte. Y antes de concluir o antes de poder pensar un poco más esto del toque del shofar, ¿por qué se tocan 100? ¿Por qué justamente 100 y no 20, 50 o 1 o 200? Bueno, esto tiene que ver con las 100 letras que contiene el sonido, la poesía o la invocación de la madre de Sisra. Recordemos quién era Sisra, el general Sisra, que Dvora consigue vencer a su ejército poderoso, él se escapa, Yael lo mata y le clava una estaca en su pecho, y en el capítulo 4 de Shoftim, entre los versículos 28 y 30, encontramos el llanto desesperado, por decir así, de la madre de Sisra, que no deja de ser la madre de Sisra a pesar de Sisra ser nuestro enemigo. Y esto también tiene que ver con la Keidat Yitzhak. Sara tal vez muere de la angustia, tal vez Sara muere y no sabe realmente qué pasó con su hijo Yitzhak. Y a pesar de la madre de Sisra, y Sisra ser una persona que no quería al pueblo de Israel y que lo único que quería era destruirlo, bueno, se tomó como referencia estas 100 palabras y el llanto de la madre de Sisra. Algunos agregan otro toque del shofar, principalmente en las comunidades sefaradín, porque Mijael, Sar Israel, y lo cantamos en el Nora Lilá, la palabra equivale, la palabra de Mijael, la numerología de Mijael, también tiene que ver con esto. Entonces, por eso que se agrega un poco, se agrega un toque de shofar a esto para llegar a los 101 toques
de el shofar, equivalente al valor numérico de la palabra Mijael con la tequía Gedolá. Realmente lo que quiero concluir con esto es, bueno, el shofar nos une. Esto es lo interesante. Siempre como pueblo necesitamos ser parte del todo. Y este shofar que tocamos durante el mes de Elul, que llevaremos tocando durante todo Rosh Hashanah, esto es lo que nos caracteriza, la posibilidad de ser parte de un todo. No diferenciarnos en Shevarim, Tequía o Teruá, sino la idea de que este shofar nos une. Y esto es lo que entendieron nuestros sabios, la posibilidad y la necesidad de ser parte de este todo y que es Am Israel. Y por eso les deseo Shana Tová, y que cuando escuchen realmente el sonido del shofar, sea presencial o sea a la distancia, realmente puedan llegar a nuestros corazones, pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes este sonido penetrante y que nos ayude a superar este momento que sin duda pasará y que el próximo año cuando nos reencontremos en nuestro Batei Knesset en forma ya real, el sonido del shofar nos acompañe. Que tengamos todos un Shana Tová de corazón, les deseo desde Bogotá, para todas las familias, para todas las Keilot. Gracias.